Hermanos, mientras en la semana los pastores preparamos lo que vamos a hacer el domingo, siempre hay una cuota de tensión. Y quiero decirles que por lo que quiero compartir hoy, que Dios puso en mi corazón, hubo máxima tensión en la semana porque el tema es muy serio, todos los temas de la Biblia son serios, pero este que tiene que ver con el destino eterno de las almas y la posibilidad del autoengaño, es necesario tener claro que Dios nos guíe a no caer en las redes de este autoengaño. ¿Por qué decimos autoengaño? Al final del capítulo 7 de Mateo se encuentran tal vez las palabras más solemnes que jamás hombre alguno, incluido el Hijo de Dios, haya dicho. Y él da una pincelada de un evento del futuro donde se establece allí el juicio que el Apocalipsis llama el juicio ante el gran trono blanco. Los que asisten a ese juicio, ya todos van a ser condenados, porque el juicio de los creyentes es antes. Y entonces el Señor, mostrando una vez más su amor hacia sus criaturas, nos da un pantallazo del futuro para que nosotros reflexionemos. Y leo estas palabras que son tremendas. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Fíjense que es la segunda vez que se repite esta frase que en el idioma hebreo tiene una razón de ser. Señor, Señor. Este realce encierra un secreto que tenemos que develar. Muchos, y esto es lo triste, el adverbio de cantidad no dice algunos, no dice unos pocos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y ahora presenta su currículum cristiano. Y dice, ¿no profetizamos o predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, esto es lo triste, les declararé a esa gente que dice hicimos esto, hicimos todo aquello, militamos tantos años en la iglesia, pasé por todo, fui pastor, fui maestro, fui diácono, nunca os conocí. Y esto tiene una razón inexplicable. Si Dios es omnisciente, ¿cómo puede decir a alguien que no lo conoce? Ahora vamos a explicar por qué lo dijo. Nunca os conocí, apartados de mí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto es una nueva advertencia del Señor. La primera tuvo que ver, dentro del contexto inmediato, acerca de los falsos predicadores o falsos profetas. No es la primera vez, Jesús va a repetirlo en otra ocasión. Pero eso es el peligro que viene de afuera. Es el peligro, el canto encantador, que cuando un alma está preocupada por su destino eterno, aparece alguien, este falso profeta, que es un lobo vestido de oveja, que trae una opción que no tiene los costos del verdadero seguimiento a Cristo. Entonces mucha gente abraza esa causa y queda engañada por los falsos predicadores. Pero ahora este es un autoengaño, o sea, la creencia que yo tengo de que tengo tal fe que de verdad cuando el Señor la analice, esa fe no es real. Entonces, por mucha más razón tenemos que estar advertidos y no ser indulgentes ni negligentes con algo que determina nuestro destino eterno. No es haber hecho una excursión y darte cuenta que ese no era el lugar, o haber hecho una inversión. Lo que está en juego es el destino eterno de nuestra alma. No sé si todos vieron, pero de hace muchos años había una película que se llamaba Tora, 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 que era una película de guerra. Después se hizo hace poco tiempo una nueva sobre el ataque japonés a Pearl Harbor, en las islas Hawái. Y ahí estaba en el radar esa mañana, que era un domingo, un tal George Elliot, que era un marino con experiencia y que estaba preparando a un soldado raso que no tenía experiencia. De repente en el radar se ve como un globo que era un enjambre de aviones no identificados.
¿Y qué hace? Esto fue en el año 1941, cuando Japón traicioneramente atacó al imperio yanqui. Y entonces lo primero que hizo el operador de radar es decir a su oficial superior: señor, veo que se acerca una escuadrilla de aviones no identificados. Y ese oficial superior le dijo: sargento, no hay de qué preocuparse. Olvídelo, olvido. Esto es una narración que está en la historia y está en la película de Hollywood. Bueno, hasta uno de los operadores pensó que estaba dañado el radar. De repente los aviones pasaron por una montaña y el radar no los pudo detectar, pero a los 10 minutos miles de bombas cayeron sobre la armada estacionada en la isla de Hawái y más de 3.000 personas murieron, y en gran parte por negligencia. Aquel que dijo: olvídelo, olvídelo. Así que no podemos olvidar especialmente ninguna palabra que está en la Biblia, pero esta está significativa porque tiene que ver con el destino eterno de nuestras almas. Martin Lloyd-Jones, que fue, ya lo dije la última oportunidad, capellán allí en la abadía de Westminster, comentando este pasaje, porque fue escritor y comentarista bíblico, dijo: no cabe duda que estas palabras son, en muchos sentidos, las más solemnes que haya pronunciado en este mundo. No solo algún hombre, sino incluso el mismo Hijo de Dios. En la escritura que leí, en Mateo 7, Jesús remite y dice: en aquel día, versículo 22, y allí muchos se sorprenderán. Ahora, la pregunta que cabe, viendo esta gente que estuvo tan cerca de Jesús, pero de una manera tan lejos de Jesús, ¿cómo fue que se escapó esto? Y esto tiene que ver con los vínculos. Todos los pastores estamos hablando de los vínculos. Y el vínculo con Cristo es el mayor vínculo que alguien puede aspirar a tener. Y lo tenemos no por gracia nuestra, sino por la virtud de Cristo. Y la realidad de tener el verdadero vínculo con Cristo determina que el vínculo con cualquier otro semejante, hermano, pariente, quien sea, aún los enemigos, determina cómo es el vínculo del cristiano con toda la gente que mencioné. Ahora, los cimientos sobre lo que esta gente construyó su vida espiritual estaban fallados. En alguna parte estuvo el error. Los cimientos allí que construyeron estuvo mal. Y entonces ahí está una palabra de un filósofo inglés que dice: cuando los hombres construyen sobre falsos fundamentos o cimientos, cuanto más construyen, mayor será la ruina. O sea, lo que determina la seguridad de un edificio o de una vida es el cimiento que se pone. Ahora, estos falsos practicantes descansaban en una legítima confesión de fe. Porque ¿qué dijeron? No dijeron: Señor, tú no eras el Hijo de Dios, tú no habías muerto en la cruz. Y sobre todo el significado de la palabra Señor. La palabra Señor. Ustedes saben que el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, el Antiguo Testamento que él tuvo acceso a leer, y sus apóstoles y la generación de sus días, era una versión griega de las escrituras hebreas que había sido hecha en Alejandría. Alejandría tenía en su momento, antes de Jesús, una de las bibliotecas más importantes del mundo. Y dijeron: pero acá falta lo más importante, falta el libro sagrado de los hebreos. Entonces 70 personas fueron importadas a Egipto para que en Alejandría la tradujeran. Fue la más grande obra de traducción de todos los tiempos. Y como eran 70 lo que la tradujeron, ¿cómo se llamó? La Septuaginta. 70 sabios, 70 la traducción. ¿Por qué digo esto? Porque cuando le tocó traducir lo que Jesús dijo allí, o Señor, que está en otras partes de la Biblia también, es el vocablo hebreo Adonai, Adonai. Era tan sagrado el nombre de Dios para los hebreos, eran 4 consonantes, que era Yahvé, que luego se le pusieron las vocales, porque tenía que ser transliterado a otros idiomas. Y entonces quiere decir que Señor era una parte importante. Ahora, lo importante de esto es qué significaba. Y entonces Adonai, que fue traducido por Kyrios y que en el castellano es Señor, quiere decir gobernador, dueño legítimo, rey soberano.
Entonces cuando la gente esta del futuro le diga Señor, 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 le está diciendo gobernador, dueño legítimo, rey soberano. Pero se ve que eso no sirvió. No porque estuvieran mintiendo. No mentían. Pero era Señor el Señor, pero no de ellos. No de ellos. Algo había fallado. Sus cimientos estaban fallados. Así que también es traducido como Señor el nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios es aquel que le dio Dios en su autorrevelación a Moisés cuando pregunta quién me envía. Y dice, Jehová, Yahvé. Jehová, que es el nombre propio de Dios, también es traducido como Señor en el Nuevo Testamento. Así que esta palabra es significativa. Fíjense que cuando el rabino asesino llamado Saulo de Tarso se encuentra con aquella luz terrible que le cegó momentáneamente, él expresó esta palabra. No hay una declaración como tuvo Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Saulo se hizo eco de las palabras del Dios que se le estaba revelando. Señor, ¿quién eres? Y Señor, ¿qué quieres que hagan? En dos oportunidades. Así que esta palabra es significativa. Ahora, entonces, ¿por qué no vale una afirmación de fe que es veraz? Si Jesús es Señor, lo dijimos recién. Bueno, quiero decirte que en la Biblia se interpreta a sí mismo. Y, por ejemplo, encontramos el medio hermano de Jesús llamado Santiago, que fue predicado el domingo por Sebastián. Él dice, tú crees, capítulo 2, que Dios es uno, bien hace. Está refiriéndose a la gente que le escuchaba o que leía su carta. Pero miren lo que dice después. También los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios pueden tener declaraciones de fe auténtica. El endemoniado gadareno se postró ante Jesús y reconoció la deidad de Jesús. ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? ¿Mentía el demonio? No mentía el demonio, pero Dios no acepta la declaración de los demonios con validez redentora, solamente lo acepta de los hombres. Así que la cristología, la parte de la Biblia que se estudia lo que tiene que ver con Cristo, no era incorrecta de aquellos que dijeron, Señor, Señor, donde Jesús le contestó, nunca os conocí. Tampoco era defectuosa, porque diciendo Señor, estaban diciendo, tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, no negamos tu deidad. Pero ese reconocimiento no servía. Por eso dijimos un momentito que todo verdadero cristiano profesa tener fe en el Hijo de Dios, pero no toda persona que dice tener fe en el Hijo de Dios es cristiano. Ahora, lo que nos llama la atención ahora es esa repetición, ese realce al texto bíblico, primero la palabra hablada y luego lo que está escrito, Señor, Señor. Y se van a asombrar lo que significa eso. Cuando alguien manifestaba Señor, Señor en dos veces, manifestaba tener un fuerte lazo emocional con Cristo. Sus emociones estaban vinculadas con el Señor. Pero era gente que no tenía el ADN del cielo. Eran personas que creían solamente intelectualmente en Jesús y estaban apegados emocionalmente, pero no eran salvos. Así que quiero decir que tener lágrimas o no, tener fuerte emoción o no, no es indicativo de verdadera salvación. Cito de nuevo a Martin Lloyd-Jones, dice, estas personas, las comenta el episodio, estas personas no son creyentes intelectuales solamente. Hay un elemento de sentimiento. La emoción está involucrada. Parecen ansiosos y llenos de fervor. Señor, Señor. Sin embargo, nuestro Señor dice que incluso esto puede ser completamente falso. Y que hay muchos que llenos de celo y de fervor no entrarán al reino de los cielos. Ahora vamos a la explicación. Espero que nadie se aburra por lo que voy a decir en este momento de Señor, Señor, porque es un poquito largo. Esta expresión Señor, Señor, la vemos repetidamente en la Biblia. Bueno, ahí podemos numerarla. El Señor le dijo a Abraham, cuando Abraham estaba en el monte, que iba a matar en ofrenda a su hijo, por indicación divina.
al mismo Jacob que recién estuvimos escuchando una explicación de su vida, ya siendo mayor, el Señor le dijo a Jacob, Jacob. Ahora tenemos que preguntar por qué. También se lo dijo a Samuel, Samuel, Samuel. Se lo dijo a Moisés, Moisés, Moisés. Se lo dijo a Marta en el Nuevo Testamento, Marta, Marta. Se lo dijo a Pedro, Simón, Simón, y se lo dijo a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, porque me persigue. Pero también estuvo en la boca de Jesús, no solamente los hombres. 2 oportunidades el Señor repitió frases. Dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Y se acuerdan la cruz? Dios mío, Dios mío. ¿Qué encierra en el lenguaje, en la cultura hebrea, repetición de nombres? Y esto es muy importante saberlo. Indica la existencia de una relación de gran intimidad, de mucha cercanía y de mucha proximidad. Pero lo cierto, ahora si volvemos al texto de Romanos 7, de Mateo 7, la proximidad la sentía el falso profesante hacia Jesús, pero no había cercanía de Jesús al falso profesante, porque si no hubiera dicho, vengan benditos, participen del reino, preparado para ustedes, como está en otra parte de la Biblia. De ninguna manera, porque era una declaración unidireccional. No estaba el Señor aprobando esa falsa profesión. Entonces ya estamos descubriendo que a pesar que Romanos 10 dice que todo el que confiese a Jesucristo como Señor y que confiese que fue resucitado de los muertos será salvo. Esa es condición necesaria para ser cristiano, pero no es condición suficiente. Bueno, estamos en la gracia, no estoy hablando de asumir o sumar una postura o un mérito humano, no me refiero a eso, sino que según la Biblia, la persona que confiesa al Señor como Señor debe tener la evidencia, el testimonio del Espíritu. Romanos 8:16 dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Pero ahí en la segunda suma a la primera de Señor, Señor, y es que la evidencia del señorío de Cristo es el corazón transformado, ese corazón duro que dice Ezequiel, que Dios promete hacer un trasplante, lo hace en la gracia, y allí el Señor nos trae un corazón transformado. No estoy hablando de que a partir de ahí vamos a tener perfecta obediencia. El pecado sigue trabajando en nosotros, la carne trata de desviarnos del objetivo del Señor, aunque deberíamos tener una obediencia perfecta, pero sí tenemos una obediencia sincera. Ahora, otra característica de esta gente, estos falsos profesantes, es que ellos descansaban en su militancia. Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagro en tu nombre. Eso es un activismo, y quiero decir algo que la mayoría ya sabe, activismo no es sinónimo de espiritualidad. Muchas veces, y lamentablemente, el mundo cristiano está enfocado en un activismo que no tiene sustento válido, porque más vale tener seguridad de la identidad con Cristo y la espiritualidad sincera y real que militar en la causa de Cristo sin tener sustancia, sin tener fundamentos, sin tener cimientos. Ahora, estos hombres no profetizaban en nombre de Baal, bueno, ese es un término muy antiguo de la idolatría hebrea, no profetizaban en nombre de Buda, de Mahoma, ¿en el nombre de quién? En tu nombre, dice, en el nombre de Jesús. Esto no aparentemente puede confundirnos, porque un profeta es un mensajero de Dios. Y mientras estuvo terminado el Nuevo Testamento, mientras recorrían las iglesias, el libro de los Hechos, dice que había profetas. Por ejemplo, Silas, que era compañero de Pablo, y Judas, no el Iscariote porque se murió, ellos eran profetas. Hechos 15 dice eso, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Claro, era un profeta y un profeta era un mensajero, Hechos 15:32. Pero si nos remitimos a la historia antigua, Balaán era un portentoso profeta que fue alquilado por dinero y en alguna oportunidad dijo cosas correctas, aunque era un hijo del demonio, era un impío. Y el rey Saúl, que también no tenía calidades de obediencia a Dios, dice que en 2 oportunidades del Antiguo Testamento, que él profetizó y estuvo en medio de los profetas. Hermano, no es garantía
de predicar a favor de Cristo para indicar pertenencia a Cristo. La prédica, por más bien que alguien predique, si no tiene el ADN del cielo, es un falso predicador, es un falso pastor, es un falso maestro del Señor. Y después Pablo iba a decir que si uno aún podía tener el más grande don de oratoria, en 1 Corintios 13, y dice la Biblia, si no tiene amor, nada sirve. Así que se puede hablar a los hombres la palabra de Dios y aún así no ser cristiano. Así que no solo profetizaba esa gente, inclusive Judas predicó de Cristo y nadie se dio cuenta que no era de Cristo. Dice eso el Evangelio cuando fueron enviados a predicar. Jesús también aclaró en su sermón previo a la cruz, en Mateo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. No dice que las señales serán falsas. Las señales no van a ser falsas. Los que son falsos son los que las producen, porque no están bajo el poder de Dios, sino bajo un poder, y yo diría, el poder del enemigo, de Satanás. Inclusive habla de los grandes prodigios del falso profeta que va a acompañar a ese futuro gobernante mundial llamado Anticristo. Lo dice el libro de Tesalonicenses, Tesalónica 2:8. Así que la sana ortodoxia, los lazos emocionales con Cristo y las actividades religiosas, si no hay verdadera identidad con Cristo, no tienen ningún valor. Al contrario, me van a llevar a la condenación. Ahora, agrego una cosa más. En Mateo 21 hay una parábola muy pequeña, pero de gran significado. Y es un hombre que tiene 2 hijos. Y le dice a un hijo, hijo, ve a la viña, a trabajar a la viña. El joven dice, no voy. Y la Biblia dice en el relato de Jesús, pero después arrepentido, fue. Y luego le dice al otro hijo, la misma frase, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y ese hijo dijo, sí, sí. Y después se ve que estuvo con la PlayStation, y estuvo con el Facebook, toda esa locura de ahora. No, me quedo a dormir la siesta y no fue. Entonces eso demuestra una verdad muy importante, que no toda declaración verbal que hace un ser humano, incluidos nosotros, yo mismo también a la delantera, si no condice con la realidad interior, carece de valor, como careció de valor entonces Mateo 7, cuando aquella gente, tratando de presentar excusa, Señor, Señor, tuvimos un lazo emocional contigo, tuvimos una militancia extraordinaria en la iglesia, fuimos miembros fundadores de tal iglesia, predicamos en tu nombre, grandes milagros eran evidentes por nosotros. Apartados de mí. Y ahora vamos a lo último, que es estas frases terribles que están allí en Mateo 7, en el versículo final de esta afirmación de Jesús. Dice, y nunca os conocí. La pregunta que yo hice recién, si lo agarra un crítico de la Biblia, y si vieron que está equivocada la Biblia, porque si Dios es omnisciente, nunca le podía haber dicho a aquella gente del futuro, nunca os conocí. Ah, pero vamos a tratar de aclarar, para interpretar esto, ¿qué significado tiene el verbo conocí? Porque de alguna manera intelectualmente Dios conoce hasta el último ser humano que existió, que existirá, pero el verbo conocí acá tiene otro significado. Hace 1 año y pico que estamos estudiando en la mañana previa al culto, 1 hora antes del culto, en la escuela dominical, el libro de Génesis, que es muy interesante. Y nos llamó la atención una frase que está en las primeras páginas, creo que el capítulo 4, cuando dice que Adán conoció a Eva, como no la conocía de antes. Si Dios se la presentó en el capítulo 2, cuando lo hizo dormir, se le apareció una espectacular mujer. Porque ese verbo conocer es yadá, y que al traducirse en el griego es ginosco, y quiere decir algo muy profundo. No es conocer por arribita. El otro día estuve con una hermana que vende aquí en el mercado público acá, que se había sacado una foto con el intendente y con otros
Pero que tenga una foto no quiere decir que tenga una participación de vínculo afectivo, amistad intensa, profunda. Lo que Jesús está diciendo con ese nunca os conocí es nunca tuve con ustedes una relación de amor, ni de intimidad, ni de exclusividad. Porque eso es lo que quiere decir conocí. Tiene más de un significado el verbo conocer. Conocer entonces aquí, usado en los términos de Jesús, quiere decir tener relación de amor, tener relación de intimidad o tener relación de exclusividad. Jesús le está diciendo a esa gente que va a estar allí, y como dije, son todos los que van a ir ante el gran juicio, ante el gran trono blanco, personas que nunca tuvieron el ADN del cielo, nunca, aunque hayan profesado creer en Cristo, tener la correcta cristología, porque una cosa, porque el diablo tiene una ortodoxia correcta, pero no una ortopraxia correcta. Por ejemplo, cuando cita la Biblia en las tentaciones de Jesús, cita bien, aplica mal. Quería que Jesús caprichosamente convirtiera las piedras en pan. Pero eso también es copiado por los falsos profesantes, que están allí tomando ideas equivocadas de la realidad de Dios. Así que nunca os conocí. ¡Qué veredicto! Dios conoce a los suyos, y si sos de Él, más de una forma muy diferente a lo que conoce a los demás. Es que tenemos coronita, no tenemos coronita, somos tan pecadores como los demás y hemos rendido nuestras vidas a Cristo y Él ha transformado nuestro corazón. Entonces no es importante que yo conozca a Cristo, sino que Cristo me conozca a mí. Eso dice Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, y miren lo que dice Pablo como aclarando, o más bien, siendo conocidos por Dios, repito. Mas ahora, dice Pablo, conociendo a Dios, y él dice, más bien, siendo conocidos por Dios. Y lo repite a Timoteo algo parecido, dice, el fundamento de Dios está firme. Y tiene un sello, dice. Conoce el Señor a los que son suyos. Y también, siempre es Pablo, pero en distintas cartas, en 1 Corintios 8 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. 8:3. ¿Y qué decir del sermón tan precioso en el Evangelio de Juan, donde Jesús se compara con el buen pastor? ¿Qué hace el buen pastor? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No es un lazo unidireccional como tendrán los incrédulos el día que se excusen ante el Señor, y el Señor dice, nunca os conocí, sino que esto es bidireccional. Primero la acción de Cristo, buscándonos, llenándonos misericordia, trayendo perdón, renovando nuestro podrido corazón, que si no actúa Dios es irreparable el daño que tiene. Así que lo más importante en tu vida y en la mía no es tu conocimiento de Dios, sino es que Dios te conozca a mí y a vos. Así que entendemos esta frase entonces ahora, que tiene mucho significado. Nunca os conocí. Está el Señor rechazando el conocimiento ligero, sino está diciendo, no tuvieron relación de amor conmigo, no tuvieron intimidad conmigo, no tuvieron relación de exclusividad conmigo. Ahora vamos al segundo frase, es demoledor el versículo 23, terrible. Imaginen, hermanos, aquellos que van a escuchar esto. Y el Señor lo da por anticipado, para que si alguien tiene que hacer corrección de que está en duda o está dudoso de su vínculo con Cristo, y uno dice, ¿cómo te das cuenta? Porque fíjense el versículo 21, aquellos que le dicen, Señor, Señor, dice que no entrarán en el reino de los cielos, y establece lo antítesis, dice, si no, dice, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La única vez en el Sermón del Monte que Jesús usa la palabra Padre, la usó porque ahí está la explicación del Padre Nuestro y muchas cosas, pero acá está con el pronombre personal mí. Jesús se refiere a su Padre como mi Padre, dice Jesús, y allí la razón por la cual está esto es porque Jesús se pone como modelo de obediencia. Todo lo que ningún hombre pudo hacer hasta ese momento, incluido nosotros, aunque nosotros no vivimos en aquel tiempo,
si Jesús es el Hijo que conforma al Padre. Como por eso la frase de la Biblia, cuando Jesús se bautiza, este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido, tengo complacencia. Ahora, es terrible esta frase cuando alguien vaya a escuchar, apártense de mí. Apártense de mí. La razón de la expulsión del hombre de la presencia de Dios la estuvimos estudiando detenidamente en el libro de Génesis. Y a partir de Adán caído y todos los que siguieron, jamás pudo venir alguien, hasta que Jesús vino, que fue nuestro segundo Adán, para hacer el trabajo que Adán no pudo hacer. Adán lo debía hacer por razón de procreación. Y Cristo lo va a hacer por razón de crear nueva vida en el corazón podrido que todos tenemos. Y Él generó una vida de obediencia, vino a nuestro rescate, vino a aplastar la cabeza a la serpiente, como dice Génesis capítulo 3. Vino para que el cielo y la tierra estén nuevamente unidos. Lo que fue en el original, cuando uno lo lee, ese sueño de, no se supo cuánto tiempo era, pero hasta que se originó el pecado en el hombre, porque el pecado nació en Satanás, fue contagiado al hombre. Pero el trabajo de Dios es siempre preparar un pueblo de la cual vendría este segundo Adán, prototipo de obediencia. Y qué hermoso es cuando ya estando en la cruz, cuando uno estaría preocupado por lo que iba a ser la ofrenda sustitutiva del hombre, había un desgraciado al lado, un delincuente, había dos, uno de cada lado. Y él cuando expresó a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús es uno de los pocos que hay en la Biblia del cual tenemos certeza que está en el cielo. Porque Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, equivalente a cielo. Todo lo que perdimos, Dios lo ha recuperado gracias a los méritos de Jesús. Tenemos comunión con el Padre gracias a la fe que pusimos en Cristo y a la obra que Cristo hizo. Tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos intimidad con Dios, cosa que carecieron aquellos que en el futuro escuchen la lapidaria frase de Jesús, nunca os conocí. Por eso es muy trascendente estas palabras, 3 versículos que están allí en el final del Sermón del Monte. Porque es una advertencia de Jesús, no del predicador, no de un siervo que... No importa eso. Importa lo que Jesús dijo. Y eso que Jesús dijo contrasta, apela, confronta a una realidad, a una sociedad que nos decimos cristianos y muchas veces pasamos vergüenza. A veces somos nosotros los causantes de esa vergüenza porque no transmitimos la imagen real del Dios Salvador. Porque estamos entretenidos en pequeñas minucias, nimiedades. Cuando el Señor espera a un corazón ardiente, lleno de fuego por Él. Pero el Señor va a decir a esa gente que creyó ser y no lo era, apartados de mí. La última, terrible más también, terrible, tercera frase, hacedores de maldad. Uno se pregunta al leer esto, ¿no exageró el Señor? ¿Cómo decir hacedores de maldad? ¿Qué había hecho esa gente? Había predicado, había echado demonios y había hecho milagros. ¿No son cosas buenas? Para la óptica humana puede ser que sea bueno, pero para la óptica de Jesús dijo que eso era maldad. Pero no maldad por el hecho en sí, sino la maldad porque la produjo alguien que portaba una identidad falsa. Se decía cristiano y no lo era. Y esto apela a la vivencia del cristiano hoy, a mi vivencia y a la tuya. ¿Estamos sujetos a la voluntad de Cristo o hacemos lo que se nos parece? Mucha gente vive como se le parece y asiste a los cultos y uno por su militancia lo abraza como hermano. ¿Será hermano? No estoy poniendo duda en nadie. Pero es la palabra de Jesús la que me causa un dolor interno, porque estamos en medio de la iglesia y posiblemente haya gente que esté en esta experiencia dolorosa y se nos esté pasando a nosotros por no tener discernimiento. Hacedores de maldad, ese es el autoengaño peor. No es un autoengaño por 2 días, por una semana, es un autoengaño de toda una vida, porque Jesús cuando repite 2 veces Señor, Señor, está primero en presente.
Verso 21. No todo el que me dice, pero después dice, habla del futuro, muchos me dirán en aquel día. Los que estaban diciendo acá, lo siguieron diciendo mañana, siguieron diciendo en varias oportunidades. ¿Cómo entender esta expresión tan contundente, hacedores de maldad? Yo quisiera tomar prestado un ejemplo que escuché esta semana mientras estudiaba. Muy sencillo, es prestado, pero vale. Imagínate que vas conduciendo tu coche por Rosario. Es un infierno conducir por Rosario, pero bueno. Imaginen una cosa mejor. Y siempre te cruzás en las calles de Rosario con alguien que es un vecino tuyo. Vos lo conocés y no lo conocés de ahora, 20 años hace que lo ves. Ves que conduce impecablemente, respeta los semáforos porque te lo has visto, no toca la senda peatonal, la cebra blanca. Un día se te descompuso tu auto y vino en auxilio tuyo, se ve que algo sabía de mecánica, te ayudó. Vos decís, este tipo es un excelente vecino. Pero un día, al volver a tu casa, vamos a suponer que esté al lado de tu casa, vive. Vos estás llegando a tu casa y ves 4 policías en moto, la GUM, la policía de Santa Fe, esposando a este hombre. Uno dice, pero con toda la gente mala que se porta mal en Rosario, van a venir a detener a mi querido vecino que tanto ha hecho. Pero de repente se acerca el policía, el quien vos te quejás, y ¿cómo están haciendo esto por él? Dice, a este hombre lo estamos buscando hace 20 años porque conduce sin carnet. Hacía cosas buenas, pero lo más elemental que tenía que haber sacado del carnet para poder tener autorización para andar, no lo tenía. Bueno, es lo que a veces nos vemos. Analizamos la obra de muchas personas, vemos que son buenas obras, pero vos y yo vemos solamente palabras, vemos gestos, vemos acciones, no lo ves todo. Ni tampoco ustedes me ven a mí todo. No ves el corazón. No ve cómo Él está con respecto a la justicia de Dios. Porque aquellos que aparentemente hacen buenas obras, y cito Mateo 7, en los versículos que leímos, están destituidos de la gloria de Dios, como dice la Biblia misma en otra parte. Así que debemos tener cuidado, porque las declaraciones verbales, si no tienen sustanciamiento con la realidad interior, carecen de valor. Aún la declaración más rimbombante acerca de Jesús, como dice Romanos 10, boca de Pablo, que determina a quién es salvo. Entonces, Carlos, si aún la creencia correcta no determina salvación, porque lleva una práctica incorrecta, ¿qué es lo que falta? Bueno, lo esencial por la cual todos somos cristianos es por haber confesado el señorío de Cristo. Y por supuesto, hemos practicado en lo posible una obediencia, no ciega, sino una obediencia con conocimiento, aunque no perfecta, pero sí sincera. Pero hay un requisito esencial que dice Pablo en Romanos 8:16, y dice el Espíritu, y habla del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Pero el tercer elemento, aparte de la confesión correcta, el testimonio interior, es si hay cambio en nuestra naturaleza interior. Y yo a veces me río un poco cuando veo algunas imágenes que usa el Señor en la Biblia de animales, parece un zoológico. Y Pedro, que justamente segunda Pedro ya voy terminando, es el libro que habla del cristianismo auténtico, habla de los falsos profesantes, de los falsos cristianos, de los falsos apóstoles, los falsos maestros, capítulo 2 y 3 especialmente. Y hay una frase, que la voy a repetir, está en la Biblia, que es asquerosa. Y fue puesta por Pedro adrede para que nos cause asco. Es la frase que dice, el perro vuelve al vómito y la cerda lavada al barro. ¿Por qué utiliza el perro y la puerca lavada? La utiliza Pedro justamente en el contexto de los falsos predicadores y los falsos profesantes, porque la naturaleza de un cristiano es ser oveja.
No somos puercos, ni somos, como dice allí, el perro. El perro cuando se enferma va y come el vómito. Lo digo adrede, perdonen lo que digo, porque está en la Biblia, para que cause repulsión. ¿Eso qué quiere decir? Estos dos animales no han cambiado de naturaleza. Si de verdad eran de Cristo, tendrían que tener un comportamiento diferente. Por eso también Jesús utiliza la cabra en Mateo 25, hablando de otro juicio del futuro, y que determina aquellos que están alejados de él. Son las cabras, mientras de otro lado están las ovejas. Así que no tenemos que tener comportamiento de la puerca, que la tenemos como mascota, perfumada y con algo que la señale, o como el perro, sin embargo, su ADN no ha cambiado. Así que, ¿podemos ser víctimas del autoengaño? Sí podemos. No solamente es la buena o la veraz enunciación de que Jesús es el Señor, no es solo el testimonio del Espíritu, sino la realidad de una naturaleza cambiada por Jesús. Así que, terminando, cuando leí este pasaje de Romanos 7, 21 y 23, que habla de aquellos que dirán, profetizamos ante un hombre, hicimos milagros y echamos fuera demonios, no habla de gente inmoral, no habla de apóstatas, no habla de herejes, que ellos sabemos que están condenados, no habla de ateos, ellos ya están condenados, sino lo único que presentan una excusa de su comportamiento es aquellos que simularon ser cristianos y no lo son. Por eso, hermano, la conclusión definitiva: si yo, Carlos, digo que soy de Cristo, tengo que vivir como Cristo quiere. No justificar mis pecados. Ah, Señor, yo soy muy débil y algo tengo que tener. Sí, es verdad, todos tenemos debilidad y somos personas en camino de santidad y buscando el camino definitivo, estar con el Señor donde nunca más pequemos. Pero si mi práctica diaria es de pecado, no es el cristiano que se equivoca o peca alternativamente. Una cosa es estar en el charco del barro y otra cosa es ser salpicado por el barro. Entonces no es que por mi buen comportamiento voy a generar un favor especial de Dios, no. Dios vino por los pobres, los quebrantados, los que tenían el corazón arruinado, todos los pecadores, pero no para que vino a mi vida para que yo siga viviendo siendo una porquería. Y la identidad con Cristo debe notarse. Tenemos que tener una vida de obediencia. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Que Dios nos bendiga entonces, para que el análisis que hagamos de nuestras propias vidas sea un análisis ecuánime, sin parcialidades, sino frente a nuestro Dios que todo lo sabe. Y preguntémonos, ¿me conoce el Señor? Con las características que digo yo del verbo conocer: relación exclusiva, intimidad. O voy a esgrimir mi trayectoria de evangélico. Yo de los 9 años que voy a la iglesia. No sirve, hermanos. Me sirvió para edificar mi vida, vivir lo mejor posible como cristiano bajo su ayuda y su auxilio y su poder. Pero no puedo esgrimirlo como un elemento de presión para que Dios haga conmigo porque yo hice. No, es lo que Cristo hizo por mí lo que vale, no lo que yo hago por Él. Solamente lo que hago por Él determina mi identidad. Nos ponemos de pie, hermanos, pidiendo luz al Señor para ser libre del autoengaño. Oramos. Señor, gracias por estas palabras solemnes que nos ponen la piel de gallina, cargan peso a nuestra alma. Primero analizando nuestra propia vida y después, Señor, para buscar la manera de ayudar a aquellos que creen ser de ti y no lo son. Bendícenos en este día, en esta semana, que realmente el ADN del cielo pueda brotar de nosotros y que este fuego intenso que el Espíritu produce en el corazón, transformado por ti, pueda ser visto por otros. Lo pedimos, lo rogamos, por el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.